Existe una oración que se repite en la Biblia más de 10 veces. Es la oración que lo cumple todo. Absolutamente todo. Hace miles de años, profetas la usaron y recibieron milagros que parecían totalmente imposibles. Esta misma oración ha movido a millones de personas de la pobreza a la abundancia, del estancamiento a las oportunidades, de la enfermedad a la salud completa, de la soledad al amor verdadero y de lo imposible a los milagros más extraordinarios. Pero hay una condición, porque para recibir tienes que dar algo a cambio. Debes tomar 3 decisiones antes de practicar esta oración y te aseguro que si lo haces, tal como está escrito en la Biblia más de 10 veces y como te voy a explicar en este video con lujo de detalle, cualquier deseo que tengas en tu corazón empezará a cumplirse en tu vida. Antes de continuar, si este mensaje resuena contigo, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y en los comentarios escribe mi oración, será respondida para declarar tu fe y abrir este nuevo capítulo en tu vida. Ahora sí, empecemos. Las historias bíblicas que prueban el poder de esta oración no son bonitas por casualidad, son precisas porque muestran un patrón. Y el primer ejemplo, el que enseña el poder inmenso de esta oración que nunca falla, aparece en el libro de Reyes. Había un rey que había entregado su corazón a ídolos falsos. Y cuando una nación cambia la verdad por la apariencia, la vida misma lo refleja. Llegó una sequía terrible sobre la tierra. Se secaron los campos, se agrietó el suelo, se volvieron escasos el agua y el alimento, y con eso llegó algo aún más duro, la sensación de abandono. Cuando el cielo se cierra, no solo se apaga la lluvia, también se apagan las certezas. Y aquí te pido que prestes mucha atención, porque más adelante te voy a explicar por qué llegan las sequías a nuestras vidas. Esas temporadas en las que nada florece, todo se demora, las puertas parecen cerradas y uno siente que está haciendo todo bien, pero el resultado no aparece. En medio de ese paisaje quebrado aparece un profeta. No aparece con espectáculo, aparece con convicción. Le anuncia al rey que va a orar al Dios verdadero, al Dios que gobierna lo visible y lo invisible, y que la lluvia volverá. La promesa suena absurda cuando no hay ni una nube, cuando el aire mismo parece polvo, pero la fe no negocia con el clima. El profeta comienza a orar, y lo primero que ocurre es lo que casi nadie cuenta en sus testimonios. No ocurre nada, no cambia el cielo, no cambia el viento, no cambia el horizonte, todo sigue igual. Y justo ahí es donde se parte la vida de muchas personas, porque confunden silencio con rechazo, demora con fracaso y ausencia de señales con ausencia de Dios. Pero este profeta no estaba orando para entretenerse, estaba insistiendo con una certeza interior. Por eso llama a su ayudante y lo envía a mirar hacia el mar. El ayudante va, observa y vuelve con una respuesta simple y fría: no hay nada. Cualquiera habría pensado que era una señal para detenerse, pero el profeta sigue, vuelve a orar y vuelve a enviar al ayudante. Y otra vez no hay nada. La misma respuesta, el mismo cielo vacío, el mismo horizonte inmóvil. Y aquí está el detalle que cambia todo. El profeta no discute con el vacío, no lo interpreta como una humillación, no se toma el silencio como un mensaje de derrota, simplemente insiste, como si cada intento estuviera construyendo algo que todavía no se ve, como si la oración, además de pedir, estuviera abriendo un camino por dentro. Una vez más envía al ayudante, y otra, y otra. La respuesta se repite, pero el profeta no se rinde, porque el secreto de esta oración no es decir palabras bonitas, ni pedir una vez con mucha emoción. El secreto es permanecer, es seguir llamando a la puerta aunque no se abra a la primera. Es sostener la petición hasta que la realidad empiece a moverse. Y entonces llega la 7ª vez. El ayudante vuelve y esta vez trae algo distinto. No trae lluvia, no trae tormenta, no trae un cielo completamente transformado. Trae apenas una señal, una nube pequeña del tamaño de una mano. Y al profeta le basta, porque cuando has perseverado, una señal pequeña no se desprecia, se reconoce, se entiende, se recibe como anuncio. Esa nube no era la lluvia, pero era el principio. Era la confirmación de que el cielo ya había empezado a responder, aunque todavía no se sintiera en la piel. Y quiero que te quedes con esto antes de pasar a la siguiente historia. Muchas veces tu milagro no llega con estruendo, llega primero como una nube pequeña, una llamada, una idea, un encuentro, un mensaje, una puerta entreabierta. Y solo lo ve quien no se soltó demasiado pronto. En la siguiente parte vas a entender por qué. En tantas historias bíblicas, la respuesta llega después de insistir y cómo ese mismo patrón puede empezar a cambiar tu vida desde hoy. Esa nube pequeña fue el punto de quiebre, no porque ya estuviera lloviendo, sino porque revelaba algo que casi siempre se nos olvida cuando pedimos. La respuesta no siempre llega como un golpe de luz, a veces llega como un indicio, como una señal mínima que solo reconoce quien no se retiró antes de tiempo. El profeta no celebró por emoción, celebró por entendimiento. Supo que si el cielo había mostrado una nube, la lluvia ya estaba en marcha, aunque todavía no se sintiera. Y ese patrón se repite una y otra vez en la Biblia, como si Dios quisiera que nadie lo malinterprete. La oración que lo cambia todo no es un intento aislado, es una decisión sostenida. Es insistir sin permitir que el silencio te eduque en la rendición. Por eso la siguiente historia es tan directa que casi incomoda. Había una viuda que estaba viviendo una injusticia. No tenía influencias, no tenía poder, no tenía una posición desde la cual negociar.
Solo tenía una necesidad real y una determinación que no se apagaba. Fue donde un juez para pedir justicia. Pero ese juez era el tipo de persona que no se mueve por compasión. No respetaba a Dios, no respetaba a la gente. No le importaban los casos que no le convenían. La primera vez la rechazó. Tal vez ni la miró con seriedad. Para muchos ese sería el final del camino. Pero la viuda volvió. Y luego volvió otra vez y otra. No volvió para humillarse. Volvió porque sabía que lo correcto no deja de ser correcto solo porque alguien se niegue a concederlo. El juez se cansó. No porque se haya vuelto bueno, sino porque la persistencia de esa mujer era más fuerte que su indiferencia. Al final decidió darle lo que pedía, no por justicia interior, sino para quitársela de encima, para que no siguiera insistiendo. Y aquí está la enseñanza que la Biblia pone delante de tus ojos con total claridad. Si incluso alguien duro y egoísta termina cediendo ante la insistencia, ¿cuánto más Dios, que es bueno, que ve lo que nadie ve, que sabe lo que hay detrás de tu petición? Esta historia no está ahí para que admires a la viuda. Está ahí para que entiendas que la perseverancia abre puertas que la simpatía no abre y que la constancia tiene un peso espiritual que la mayoría subestima. Luego aparece otra escena más cotidiana, más sencilla, pero igual de potente. Un hombre recibe una visita inesperada tarde en la noche. En su cultura, dejar a un visitante sin comida era una vergüenza. El problema es que no tenía pan. Así que hizo lo único que podía hacer. Fue a la casa de un vecino y pidió ayuda. Desde adentro, el vecino no quería levantarse. Era tarde, su familia dormía, no le convenía. Todo en esa respuesta sonaba lógico. Pero la necesidad del hombre era mayor que la incomodidad del otro. Y en lugar de marcharse ofendido, se quedó. Tocó de nuevo, insistió, volvió a tocar. No lo hacía para molestar, lo hacía porque no tenía otra opción y porque su intención era justa. Y entonces sucede lo mismo que con la viuda. El vecino termina levantándose y le da el pan. No necesariamente porque la amistad fuera suficiente, sino porque la insistencia ya era imposible de ignorar. Estas dos historias, puestas una al lado de la otra, dejan una idea muy difícil de esquivar. Muchas veces no recibimos porque nos retiramos demasiado pronto. Pedimos una vez, dos veces, y si no llega la señal, lo interpretamos como un no definitivo. Nos convencemos de que no era para nosotros, de que no era el momento, de que tal vez no merecemos, y sin darnos cuenta convertimos una demora en una sentencia. Pero el mensaje bíblico va en otra dirección. El que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abrirá. Y eso no es poesía, es una invitación a no soltar la puerta antes de que se abra. En la siguiente parte vas a ver este mismo patrón en historias todavía más personales, donde la espera se vuelve larga, la gente se burla, la fe tiembla y aún así la respuesta llega. Y cuando llegue esa parte vas a entender por qué esta oración no se trata solo de palabras, sino de la clase de persona que decides ser mientras esperas. Hay historias donde la insistencia no se mide en minutos, sino en años. Y por eso la siguiente escena conmueve tanto, porque no habla de una noche difícil ni de una puerta cerrada, sino de una herida que se repite temporada tras temporada. Había una mujer que no podía tener hijos. Para muchos era un detalle íntimo, pero en su contexto era una marca pública. Cada año iba al templo con la misma mezcla de esperanza y dolor. No iba a impresionar a nadie, iba porque lo que le faltaba le pesaba en el alma. Y mientras ella oraba, otros se burlaban. La señal más cruel de ciertas pruebas no es solo lo que no llega, sino la opinión de los demás cuando ven que no llega. Pero esa mujer no dejó que la humillación le robara su anhelo. Siguió volviendo, siguió derramando el corazón, siguió pidiendo, hasta que un día ocurrió lo que cambia el destino de una persona. Alguien con autoridad espiritual la miró y declaró que Dios había escuchado su oración. Y entonces lo imposible se volvió historia. De esa espera nació uno de los profetas más grandes. Esa escena es importante por una razón sencilla. La fe real no siempre suena fuerte, a veces solo se sostiene. No siempre tiene aplausos, a veces tiene lágrimas. No siempre tiene resultados rápidos, a veces tiene temporadas largas. Y aún así, cuando hay persistencia, algo se mueve. Y luego está otra historia que explica por qué en ocasiones tú sientes que Dios no responde, aunque estés orando de verdad. Un hombre le pedía a Dios claridad espiritual. Oró durante 21 días sin ver respuesta. 21 días de rutina, de insistencia, de seguir haciendo lo mismo con la misma necesidad. Y cuando finalmente recibió la respuesta, entendió algo que la mayoría no imagina. La oración había sido escuchada desde el primer día, pero había una batalla espiritual que retrasaba la manifestación. No era que Dios no oyera, era que había resistencia en el camino. Eso cambia por completo la forma de interpretar tu proceso, porque muchas veces el silencio no significa ausencia, significa conflicto, significa trámite, significa que algo se está ordenando. Y ahí es donde la mayoría se rompe, justo antes de que llegue la respuesta. Y ahora viene la historia que para mí resume todo esto en una sola imagen. Una madre que no tenía derecho, según su cultura, a pedir lo que estaba pidiendo. Una mujer de otra región, considerada ajena, con una hija atormentada. En su mundo no había soluciones fáciles, había desesperación. Y cuando se enteró de que un gran maestro espiritual estaba cerca, corrió. No llegó con orgullo, llegó con urgencia, llegó gritando por misericordia. Y lo más duro de esa escena es que
Al principio no recibió respuesta. Imagina lo que se siente. Estás pidiendo por tu hija, estás pidiendo ayuda y lo único que recibes es silencio. Mucha gente se habría ido pensando que no era bienvenida, que no era digna, que no era para ella. Pero esa madre no se detuvo, persistió, siguió. Aun cuando los que estaban cerca querían que la apartaran. Luego vino una frase que habría quebrado a cualquiera. Una línea que sonaba como rechazo, como un límite, como si le estuvieran diciendo que ese milagro era para otros, no para ella. Y aún así, ella no se ofendió, no se retiró, no se victimizó. Tomó esa misma frase y la convirtió en una puerta. Respondió con inteligencia y con hambre de milagro. Hasta los que están debajo de la mesa comen las migajas que caen. Y entonces llegó el giro. El maestro reconoce su fe y la respuesta se suelta. Que se haga contigo como deseas. Si juntas estas historias, el patrón queda al descubierto. La lluvia aparece después de insistir. La justicia llega después de insistir. El pan llega después de insistir. La promesa nace después de insistir. La claridad llega después de insistir. La liberación llega después de insistir. En la siguiente parte voy a mostrarte por qué este patrón está repetido tantas veces y cuál es la frase clave que lo resume todo, la que abre la puerta a las 3 decisiones que tienes que tomar antes de practicar esta oración como corresponde. Si miras con calma todas esas historias, hay algo que se repite con una claridad impresionante. Nadie recibió la respuesta por casualidad, ni porque el momento fuera perfecto, ni porque el entorno estuviera a favor. La respuesta llegó porque no abandonaron la petición. El profeta oró hasta que apareció una señal. La viuda volvió tantas veces que un juez injusto terminó cediendo. El hombre siguió tocando hasta que le abrieron. La mujer que no podía tener hijos regresó año tras año al templo, sin soltar su deseo. El que buscaba claridad insistió durante días hasta comprender que había resistencia en el camino. Y aquella madre, aun cuando parecía rechazada, permaneció firme hasta ver la liberación. La Biblia no junta estas escenas para que las mires desde lejos. Las junta para que entiendas un principio. La fe no es un impulso de un día. La fe es permanencia. Y por eso hay una frase que resume todo como una llave. El que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá la puerta. No es solo una promesa bonita, es un mapa. Pedir significa insistir. Buscar significa no detenerte en la primera oscuridad. Llamar significa quedarte en la puerta aunque todavía no se abra. Esa es la oración que lo cambia todo, porque no solo mueve circunstancias, también te mueve por dentro. Ahora bien, aquí aparece la condición que casi nadie quiere escuchar. Para recibir, tienes que dar algo a cambio. No hablo de dinero ni de sacrificios vacíos. Hablo de decisiones internas. Son 3 decisiones, 3 renuncias que limpian el camino para que tu oración no choque con tus propios bloqueos. La primera decisión es perdonar y limpiar tu corazón, porque hay experiencias que se quedan alojadas en el subconsciente, palabras que te marcaron, injusticias que no se repararon, traiciones que todavía duelen cuando las recuerdas. Y aunque por fuera sigas con tu vida, por dentro esa carga se convierte en ruido, en tensión, en una especie de peso invisible. A veces las personas te lastiman sin que tú lo busques. Y lo más desconcertante es que puede ocurrir incluso cuando intentas hacer las cosas bien. Pero aquí vuelvo a la imagen de la sequía. Hay temporadas difíciles que llegan para revelar quién tiene el control, para recordarte que Dios no depende de tu clima y también para revelar quién eres tú cuando nada se mueve, qué sostienes dentro de ti cuando por fuera todo parece detenido. El problema no es sentir dolor, el problema es vivir desde el resentimiento, porque el resentimiento no castiga al que te hirió, te desgasta a ti, te roba energía, te nubla la fe, te hace pedir con miedo, buscar con ansiedad y llamar con cansancio. Y entonces, aunque insistas, sientes que algo te frena por dentro. Por eso el perdón no es justificar lo que te hicieron, es soltar la cadena que te mantiene atado a ese episodio, es limpiar el corazón para que la fe respire, es recuperar tu paz, tu claridad y tu fuerza para perseverar sin envenenarte en el proceso. En la siguiente parte te voy a mostrar cómo se ve esta primera decisión de forma práctica, cómo liberar el rencor sin negar lo que pasó y por qué muchas personas no ven resultados aunque oren porque están pidiendo con el corazón lleno de peso. Perdonar no es decir que lo que pasó estuvo bien. Perdonar es decidir que eso no va a seguir gobernando tu vida. Es soltar la necesidad de cargar con la escena una y otra vez en tu mente. Es dejar de revivir el momento como si repetirlo pudiera cambiarlo. Y aquí hay algo muy importante. Muchas personas oran pidiendo un nuevo futuro, pero se aferran emocionalmente a un pasado que todavía les duele. Es como intentar caminar con una maleta llena de piedras. Avanzas, sí, pero con peso, con cansancio, con rabia, con tensión. Luego se preguntan por qué se sienten bloqueadas. Hay heridas que se quedan pegadas a la identidad. Humillaciones, traiciones, palabras de alguien que tenía autoridad sobre ti, abandonos, injusticias. Y si eso se queda sin sanar, tu mente se vuelve un tribunal que nunca cierra el caso. Siempre quiere una sentencia, una explicación, una compensación. Y mientras tanto, la vida sigue, la oración sigue, pero el corazón no está limpio. Por eso esta primera decisión es tan seria. Limpiar el corazón no es un acto religioso, es un acto espiritual y práctico, porque el resentimiento te quita sensibilidad, te quita paz y, sobre todo, te roba perseverancia. Te vuelves reactivo, te agotas rápido, empiezas a interpretar cualquier demora como una ofensa más, como otra confirmación de que no te va a salir, de que no es para ti. Y ahí es cuando muchos abandonan. Quiero que lo veas con claridad.
Hay sequías externas, pero también hay sequías internas. Hay personas que por fuera siguen funcionando, pero por dentro están secas, porque su corazón está lleno de cosas no resueltas. Y si el canal por dentro está tenso, la fe se vuelve frágil. Por eso es tan poderoso hacer un cierre real, un cierre que no depende de la otra persona, porque a veces la otra persona nunca va a pedir perdón, nunca va a explicar, nunca va a reconocer lo que hizo. Y si tú esperas eso para sanar, les estás dando el control de tu vida. Entonces, ¿cómo se limpia el corazón de verdad? Hay un ejercicio muy simple y muy efectivo. Tomas un papel y escribes sin censura todo lo que sientes, todo. El dolor, la rabia, la frustración, el enojo, la tristeza, la sensación de injusticia. Escribes nombres si hace falta. Escribes frases, escribes recuerdos. No para quedarte ahí, sino para sacarlo. Porque lo que no se expresa se queda dentro y se convierte en peso. Y después haces un acto simbólico. Rompes ese papel o lo quemas de forma segura. Y mientras lo haces, declaras en voz alta que sueltas esa carga, que ya no te pertenece, que ya no vas a seguir decidiendo tu estado interior. No es magia, es una decisión. Es un punto final que tú eliges poner, aunque la otra persona jamás lo ponga. Este tipo de gesto tiene un efecto poderoso porque le habla a tu mente y a tu corazón al mismo tiempo. Tu mente entiende el mensaje y tu emoción lo siente. Y a partir de ahí, tu oración cambia de tono. Ya no nace de la herida, nace de la claridad. Ya no pide desde la falta de paz, pide desde una fe más limpia. Y aquí viene un detalle que te va a ayudar a entender tu historia personal. Muchas veces Dios permite que ciertas situaciones pasen para que tú seas refinado, no destruido. Mira el ejemplo de aquel hombre traicionado por sus propios hermanos. Lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Todo parecía injusto, todo parecía pérdida. Y sin embargo, años después, cuando él estaba en una posición elevada y sus hermanos vinieron a pedir ayuda, él dijo una frase que lo resume todo. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien. Esa frase no nace de alguien que niega el dolor, nace de alguien que lo transformó, de alguien que entendió el propósito. Y eso es lo que ocurre cuando perdonas. No borras la historia, la resignificas, no niegas lo vivido, lo superas, no te quedas atrapado en el daño, lo conviertes en testimonio. Y ahora sí, con esto claro, te digo algo directo. Si quieres que tu oración avance sin estancarse, limpia tu corazón. Suelta a quien te hirió, suelta la conversación que nunca tuviste, suelta la escena repetida, porque la persistencia es poderosa, pero cuando va acompañada de un corazón limpio, se vuelve imparable. En la siguiente parte vamos a entrar en la segunda decisión, la renuncia que rompe el control, la que abre espacio para que Dios actúe de maneras que tu mente no puede anticipar. Porque muchas personas sí oran, sí insisten, pero al mismo tiempo están ahogando la respuesta con una sola pregunta: ¿cómo va a pasar? Perdonar no es decir que lo que pasó estuvo bien. Perdonar es decidir que eso no va a seguir gobernando tu vida. Es soltar la necesidad de cargar con la escena una y otra vez en tu mente. Es dejar de revivir el momento, como si repetirlo pudiera cambiarlo. Y aquí hay algo muy importante. Muchas personas oran pidiendo un nuevo futuro, pero se aferran emocionalmente a un pasado que todavía les duele. Es como intentar caminar con una maleta llena de piedra. Avanza, sí, pero con peso, con cansancio, con rabia, con tensión. Y luego se preguntan por qué se sienten bloqueadas. Hay heridas que se quedan pegadas a la identidad. Humillaciones, traiciones, palabras de alguien que tenía autoridad sobre ti, abandonos, injusticias. Y si eso se queda sin sanar, tu mente se vuelve un tribunal que nunca cierra el caso. Siempre quiere una sentencia, una explicación, una compensación. Y mientras tanto, la vida sigue, la oración sigue, pero el corazón no está limpio. Por eso esta primera decisión es tan seria. Limpiar el corazón no es un acto religioso, es un acto espiritual y práctico, porque el resentimiento te quita sensibilidad, te quita paz y, sobre todo, te roba perseverancia. Te vuelves reactivo, te agotas rápido. Empiezas a interpretar cualquier demora como una ofensa más, como otra confirmación de que no te va a salir, de que no es para ti. Y ahí es cuando muchos abandonan. Quiero que lo veas con claridad. Hay sequías externas, pero también hay sequías internas. Hay personas que por fuera siguen funcionando, pero por dentro están secas, porque su corazón está lleno de cosas no resueltas. Y si el canal por dentro está tenso, la fe se vuelve frágil. Por eso es tan poderoso hacer un cierre real, un cierre que no depende de la otra persona, porque a veces la otra persona nunca va a pedir perdón, nunca va a explicar, nunca va a reconocer lo que hizo. Y si tú esperas eso para sanar, les estás dando el control de tu vida. Entonces, ¿cómo se limpia el corazón de verdad? Hay un ejercicio muy simple y muy efectivo. Tomas un papel y escribes sin censura todo lo que sientes, todo: el dolor, la rabia, la frustración, el enojo, la tristeza, la sensación de injusticia. Escribes nombres si hace falta, escribes frases, escribes recuerdos, no para quedarte ahí, sino para sacarlo, porque lo que no se expresa se queda adentro y se convierte en peso. Y después haces un acto simbólico. Rompes ese papel o lo quemas de forma segura. Y mientras lo haces, declaras en voz alta que sueltas esa carga, que ya no te pertenece, que ya no vas a seguir decidiendo tu estado interior. No es magia, es una decisión, es un punto final que tú eliges poner, aunque la otra persona jamás lo ponga. Este tipo de gesto tiene un efecto poderoso porque le habla a tu mente y a tu corazón al mismo tiempo. Tu mente entiende el mensaje y tu emoción lo siente. Y a partir de ahí, tu oración cambia de tono. Ya no nace
nace de la herida, nace de la claridad. Ya no pide desde la falta de paz, pide desde una fe más limpia. Y aquí viene un detalle que te va a ayudar a entender tu historia personal. Muchas veces Dios permite que ciertas situaciones pasen para que tú seas refinado, no destruido. Mira el ejemplo de aquel hombre traicionado por sus propios hermanos. Lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Todo parecía injusto, todo parecía pérdida. Y sin embargo, años después, cuando él estaba en una posición elevada y sus hermanos vinieron a pedir ayuda, él dijo una frase que lo resume todo. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien. Esa frase no nace de alguien que niega el dolor, nace de alguien que lo transformó, de alguien que entendió el propósito. Y eso es lo que ocurre cuando perdonas. No borras la historia, la resignificas. No niegas lo vivido, lo superas. No te quedas atrapado en el daño, lo conviertes en testimonio. Y ahora sí, con esto claro, te digo algo directo. Si quieres que tu oración avance sin estancarse, limpia tu corazón. Suelta a quien te hirió. Suelta la conversación que nunca tuviste. Suelta la escena repetida. Porque la persistencia es poderosa, pero cuando va acompañada de un corazón limpio, se vuelve imparable. En la siguiente parte vamos a entrar en la segunda decisión. La renuncia que rompe el control, la que abre espacio para que Dios actúe de maneras que tu mente no puede anticipar. Porque muchas personas sí oran, sí insisten, pero al mismo tiempo están ahogando la respuesta con una sola pregunta: ¿cómo va a pasar? La segunda decisión es renunciar a controlar cómo van a suceder las cosas. Y esta es una de las pruebas más grandes de la fe, porque la mente humana necesita rutas, necesita explicaciones, necesita garantías, pero la oración verdadera no funciona como un contrato donde tú le dices a Dios exactamente de qué manera tiene que responderte. La oración abre una puerta, y cuando se abre esa puerta, la respuesta puede llegar por caminos que tú no habrías elegido, por personas que no esperabas, en momentos que no habías planeado. Aquí se atasca mucha gente. Piden prosperidad, pero solo aceptan una forma concreta de prosperidad. Piden una oportunidad, pero solo la reconocerían si viniera con cierta etiqueta. Piden un cambio, pero quieren que ese cambio ocurra sin moverse, sin ajustarse, sin atravesar procesos. Y entonces, aunque la vida empieza a enviar señales, no las ven porque están mirando solo en una dirección. Renunciar al control no significa quedarse pasivo, significa dejar de imponerle límites a Dios, significa no encerrar el milagro en una sola forma. Por ejemplo, alguien puede pedir abundancia y pensar únicamente en dinero cayendo del cielo, pero la abundancia casi siempre llega como posibilidad, llega como una idea, llega como una conversación, llega como una puerta que se abre, llega como un trabajo mejor, llega como un negocio, llega como un contacto, llega como una nueva habilidad que te aparece la necesidad de aprender. Y si tú estás esperando una sola forma, puedes pasar de largo por la respuesta real. Por eso esta decisión es clave. Tu parte es pedir, creer, mantenerte firme, moverte con fe y estar atento. La parte de Dios es el camino, el cómo, el entramado de conexiones que tú no alcanzas a ver. Y ahora quiero darte una imagen práctica sencilla que muchas personas usan para entrenar la fe. Antes de dormir, cierras los ojos e imaginas una escena concreta como si fuera real. Imaginas que tomas tu teléfono, que sientes su peso, que lo desbloqueas, que entras a tu cuenta bancaria y ves una cifra distinta, una cifra que representa tu nueva etapa. No se trata de obsesionarte con un número, se trata de instalar en tu interior la sensación de que ya es posible. Luego dices gracias y te duermes con gratitud. Esa gratitud es poderosa porque no espera desde la desesperación, espera desde la certeza. Te coloca mentalmente en el lugar donde el deseo ya existe y desde ahí tu energía cambia, tu atención cambia, tus decisiones cambian. Pero aquí viene el punto donde la mayoría se sabotea. Hacen el ejercicio y luego se despiertan y dicen: pero ¿cómo va a pasar si mi trabajo paga tan poco? ¿Cómo va a pasar si mi situación es esta? ¿Cómo va a pasar si no conozco a nadie? ¿Cómo va a pasar si ya intenté y no salió? Y sin darse cuenta, cierran la puerta que acaban de abrir. Porque el cómo es la manera elegante en la que el miedo se disfraza de lógica. El miedo siempre quiere detalles antes de creer. La fe cree y luego ve. Y esto no es una frase bonita, es una experiencia real. Hay vidas que cambian por una llamada telefónica, por un encuentro casual, por una oportunidad inesperada, por una idea que llega a medianoche. Un día estás estancado y al siguiente aparece un giro. Y cuando miras atrás te das cuenta de algo. Si hubieras intentado controlar el cómo, nunca habrías llegado ahí. Renunciar al control es darle espacio a Dios para moverse. Es dejar de pelear con la forma, es abrir las manos. Porque mientras tus manos están apretadas, no puedes recibir nada nuevo. Así que grábate esto. Tu trabajo no es saber cómo. Tu trabajo es sostener la fe, sostener la visión, sostener la gratitud y moverte cuando las puertas se abran. Dios tiene recursos que tú no conoces, conexiones que tú no ves, caminos que tu mente no puede diseñar. Y cuando sueltas la obsesión por el cómo, pasa algo muy liberador. La ansiedad baja, la claridad sube. Y empiezas a reconocer señales. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías limitaciones. Empiezas a reaccionar distinto. Y eso también es parte del milagro. En la siguiente parte vamos a entrar en la tercera decisión, que es la más delicada y la más poderosa, porque toca directamente tu energía interior. Es una decisión que puede acelerar o bloquear tu vida sin que te des cuenta. Eliminar la envidia y aprender a bendecir el éxito ajeno. La tercera decisión es eliminar la envidia y bendecir el éxito ajeno. Y te digo que es la más delicada
delicada porque casi nadie admite cuando la siente. Se disfraza de crítica, de comparación, de indiferencia, de juicio. Pero en el fondo es un veneno silencioso. No se nota por fuera, pero por dentro va secando la fe. La envidia no solo es querer lo que otro tiene, es creer, aunque sea por un segundo, que lo de otros te quita a ti. Es mirar la vida como si las bendiciones fueran pocas, como si hubiera un número limitado de oportunidades, como si el favor de Dios fuera un recurso que se agota. Y cuando alguien vive con esa idea, empieza a mirar el mundo con tensión, con amargura, con sospecha. Y esa actitud termina cerrando el corazón. Por eso esta decisión tiene tanto peso, porque si tú insistes en la oración, pero al mismo tiempo te enojas cuando ves que a otro le va bien, estás contradiciendo tu propio mensaje interior. Estás diciendo que sí quieres bendición, pero también estás diciendo que no soportas verla en otro. Y esa incoherencia se convierte en bloqueo. Dios a veces te muestra lo que tú deseas a través de otras personas, no para torturarte, sino para confirmarte que existe. Si alguien tiene lo que tú quieres, entonces es posible. Existe en este mundo. Está disponible como realidad. El problema es cómo reaccionas tú cuando lo ves. Hay gente que al ver la casa de otro, el trabajo de otro, el amor de otro, la estabilidad de otro, siente un nudo y en vez de reconocerlo, lo convierte en crítica. Dice que seguro tuvo suerte, que seguro hizo algo malo, que seguro no lo merece. Eso es envidia buscando justificación. Y aquí hay una ley espiritual muy simple. Lo que bendices se acerca, lo que envidias se aleja. Cuando tú bendices lo bueno en otros, tu corazón se expande, te alineas con la abundancia, te colocas en la misma frecuencia de lo que deseas. Pero cuando envidias, tu corazón se encoge, te alineas con la carencia. Y la carencia no crea milagros. La carencia solo confirma carencia. Por eso, cada vez que veas a alguien con algo que tú quieres, tienes una oportunidad. Puedes envenenarte o puedes elevarte. Puedes decir por dentro porque ellos sí y yo no. O puedes decir gracias Dios porque lo que hiciste por ellos también puede pasar en mi vida. Bendice su abundancia y declara la tuya en camino. Bendice su amor y declara que el tuyo se está construyendo. Bendice su salud y declara restauración sobre ti. Bendice su avance y declara que tu puerta se abrirá. Esto no es fingir, es educar tu espíritu, es entrenar tu interior para no vivir en guerra con la vida. Además, cuando tú bendices, dejas de ver a otros como competencia. Empiezas a verlos como evidencia, como prueba viva de que tu deseo puede existir en la realidad física. Esa persona no es tu obstáculo, es una señal de posibilidad y eso te conecta con algo profundo. La Biblia dice que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Eso significa que nada se escapa del control de Dios. Nadie te está quitando tu bendición, nadie está ocupando tu lugar. Lo que es para ti te encuentra, pero tú tienes que mantener tu corazón en un estado capaz de recibirlo. Porque el corazón envidioso siempre está mirando hacia afuera con rabia y un corazón así se distrae, se amarga, se desconcentra, pierde persistencia y al final se rinde. En cambio, el corazón que bendice se mantiene liviano, oras con más paz, persistes con más fuerza, esperas con más claridad y te vuelves una persona preparada para sostener lo que estás pidiendo. Así que junta las tres decisiones y vas a entender por qué esto funciona. Primero, limpias tu corazón perdonando. Segundo, sueltas el control del cómo y confías. Tercero, sacas la envidia y bendices el éxito ajeno. Y después viene lo central, persiste. Pides, buscas, llamas sin rendirte, como el profeta que siguió orando hasta que vio la nube, como la viuda que insistió hasta recibir justicia, como el hombre que tocó hasta que le abrieron, como la mujer que oró hasta recibir su hijo, como la madre que no aceptó un no. En la siguiente parte vamos a cerrar con todo. Vas a escuchar el llamado final, la declaración, la forma correcta de sostener esta oración día tras día y el recordatorio que necesitas si llevas tiempo orando y todavía no ves resultados, porque tu milagro no siempre está lejos. A veces está a una sola insistencia de distancia. Ahora ya lo ves con claridad. La oración que lo cumple todo no es una frase secreta ni un ritual complicado. Es una postura interior. Es persistir sin rendirte, pero con el corazón limpio, con la mente abierta y con un espíritu capaz de sostener lo que pide. Porque si pides con rencor te drenas. Si pides intentando controlar cada detalle, te llenas de ansiedad. Si pides mirando con envidia lo que otros tienen, te llenas de carencia. Y entonces, aunque repitas palabras, tu interior está en guerra. Por eso estas tres decisiones no son un adorno. Son el precio interno que pagas para recibir con paz lo que estás pidiendo. Y aquí vuelvo a la frase que resume el camino. El que pide recibe, el que busca encuentra y al que llamas se le abrirá la puerta. Pero hay una diferencia enorme entre pedir una vez y pedir de verdad. Pedir de verdad es sostener la petición. Buscar de verdad es seguir caminando aunque el día esté oscuro. Llamar de verdad es permanecer en la puerta aunque la primera respuesta sea silencio. Mira de nuevo a ese profeta. Oró 7 veces antes de ver una señal y la señal fue pequeña. Pero él entendió que una nube del tamaño de una mano puede ser el inicio de una tormenta. Esa es la mentalidad correcta. No despreciar lo pequeño, no abandonar por falta de espectáculo, no rendirte porque todavía no llegó como tú lo imaginabas. Mira a la viuda, nadie la defendía, no tenía respaldo, pero su insistencia fue más fuerte
que la indiferencia de un juez injusto. Si la persistencia pudo mover el corazón de alguien que ni siquiera era bueno, ¿cómo no va a responder Dios, que ve cada lágrima, cada noche de incertidumbre, cada oración que haces en silencio? Mira al hombre que necesitaba pan. Tocó una puerta que no quería abrirse. Insistió cuando lo lógico era irse. Y al final recibió. No porque al vecino le convenía, sino porque la constancia terminó abriendo lo que la comodidad mantenía cerrado. Mira a la mujer que no podía tener hijos. Aguantó burlas, aguantó años, aguantó el dolor de ver a otros con lo que ella anhelaba. Y aún así no dejó de ir, no dejó de pedir. Y llegó el día en que la promesa se volvió real. Mira al hombre que oró 21 días. Entendió que la respuesta puede estar en camino desde el primer día, aunque todavía no la veas. Así que no declares derrota solo porque hay demora. Mira a la madre que parecía rechazada. Ella no aceptó un no. No se ofendió, no se desmoronó, no se volvió atrás. Transformó el obstáculo en una escalera y por eso la puerta se abrió. Ese es el patrón. Persistencia, insistencia, determinación, fe sostenida. Ahora escucha esto como si fuera para ti, porque lo es. No importa cuántas veces hayas orado sin ver resultados. No importa cuántas veces hayas sentido que Dios no te escucha. No importa cuántas veces otros te hayan dicho que es imposible. Sigue orando, sigue creyendo, sigue insistiendo, porque tu séptima vez puede estar más cerca de lo que imaginas. Tu próxima llamada puede ser la que abra la puerta. Tu siguiente paso puede ser el que cambie el rumbo. Toma las 3 decisiones hoy. Perdona a quien te lastimó y limpia tu corazón. Suelta lo que te pesa, porque no puedes construir un futuro con el alma amarrada al pasado. Renuncia a controlar el cómo y confía en el plan divino. Tu trabajo no es diseñar el camino. Tu trabajo es estar listo para caminar cuando se abra. Elimina la envidia y bendice el éxito de otro, porque lo que bendices se acerca y lo que envidias se aleja. Y después de eso, haz tu oración. Visualiza tu deseo como si ya lo tuvieras. Siente gratitud como si ya lo hubieras recibido y persiste sin rendirte. Pide, busca y llama una y otra vez, con fe, con paz, con determinación. Si este mensaje tocó tu corazón, regálame un like y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y en los comentarios escribe: persisto hasta recibir mi milagro, para declarar tu compromiso con esta enseñanza. Recuerda, el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá la puerta. Pero tienes que pedir, tienes que buscar, tienes que llamar y sobre todo tienes que persistir. Tu milagro está en camino, tu respuesta está llegando, tu bendición está a punto de manifestarse. Mantén la fe, sigue orando y nunca te rindas. Te envío toda mi energía, toda mi fe y todo mi amor. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta pronto.